Hola, buenas tardes. Nos da mucho gusto iniciar este día con las jornadas académicas internacionales sobre experiencias metodológicas de investigación. Sean todos bienvenidos, los que nos siguen en el canal de YouTube y quienes nos siguen también en la página de Facebook. Estamos aquí muy contentos por estar reunidos varios investigadores que estarán el día de hoy compartiendo las experiencias metodológicas de investigación desde diferentes áreas de formación y desde diversos temas, ¿no?, que son abordados por ellos. En esta ocasión, bueno, estamos en el canal de CIMSUR UNAM, el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur. También está coordinando esta actividad CIESA Sureste, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y CIPSIC AC, Centro de Investigación y Promoción Cultural para la Integración Comunitaria, Comparte Vida AC. Y es un gusto, bueno, estas jornadas académicas que han surgido de la plática, ¿no?, entre postdoctorantes en una charla de café con Ceci Acero, ¿no?, que estuvimos reunidas y platicamos sobre la importancia de las metodologías de la investigación y la importancia también de compartir con estudiantes de licenciatura y de posgrado las experiencias que les permitan caminar por procesos quizás más llanos, ¿no?, un poquito más llanos, aunque siempre las pendientes también son apasionantes en la investigación. Sin embargo, platicábamos con Ceci sobre esta posibilidad de unirnos a algunas instituciones de investigación para compartir nuestras experiencias, pero también platicamos sobre invitar a otros colegas de otras instituciones, abrir un poco las fronteras y aún más de otros países. Y bueno, se fue uniendo al grupo también de trabajo Esmeralda Pliego, que el día de hoy también va a ser ponente, Leonel Flores, y bueno, estuvimos también como responsable académico de esta actividad desde CIMSUR UNAM, tenemos a José Rubén Orantes. Pues nos agradecemos mucho la presencia de todos. Omito el grado académico, todos doctores y todos con una trayectoria realmente interesante que ya iremos conociendo en el transcurso de estos 3 días de jornadas académicas internacionales sobre experiencias metodológicas de investigación. Y dejo con ustedes el día de hoy a nuestra moderadora, a Ceci Acero, para que ella vaya presentando a nuestros ponentes y nos indique la dinámica a seguir en este día. Bienvenidos todos. Muchas gracias, María Luisa. ¿Sí me escuchó? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Pues les doy la bienvenida a esta jornada que, como bien menciona María Luisa, ha sido pues conjunta y un trabajo en equipo con postdoctorantes de CIESAS y CIMSUR. Y bueno, el objetivo de esto es compartir las experiencias de pues, los trabajos investigativos en los que estamos ahora haciendo la experiencia, ¿no?, dentro de una pandemia, dentro de cambios también institucionales y muchos cambios alrededor de toda la investigación. Bueno, no quiero ahondar más en el tema que podemos dialogar después de las presentaciones. Les comento la dinámica, son 20 minutos, de 15 a 20 minutos de presentación de cada ponente, y al final tenemos un espacio para preguntas, para comentarios o para reflexionar acerca de nuestra experiencia. José Manuel Luna Nemesio, él nos va a hablar de génesis y estructura de un estudio territorial con perspectiva histórico-cronológica, bases para realizar una investigación para la incidencia social. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a todos los organizadores por invitarme a participar en este evento. Con base en la propuesta de diálogo para el día de hoy, también como contextualizándolo un poco con el sentido de las jornadas, he cambiado un poco el sentido del título de mi presentación, aunque mantiene su objetivo original, pasándola a llamar ahora para una historia crítica de los territorios, el análisis genético estructural para estudiar los conflictos socioambientales. Es una síntesis de la metodología de investigación que utilicé durante los 2 años de estancia postdoctoral que estoy por culminar
en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, a partir de esta investigación, pues me gustaría compartirles algunos lineamientos generales para quienes tengan a bien tomar como objeto de estudio esta problemática. En este sentido, el objetivo de la presentación la voy a dividir en dos partes. Primero, exponer cómo la metodología empleada para la realización de un estudio territorial que toma como base la historia y la estructura de diversas dinámicas económicas y políticas en los territorios, pues nos permiten llevar a cabo un estudio acerca de la totalidad del problema de los conflictos socioambientales, dejándolos de ver como elementos aislados o como fenómenos particulares que se dan en tal o cual territorio y permitiendo reconocer la complejidad de actores, la complejidad de dinámicas y reconocer también las tendencias que sigue su propio desarrollo. Esta metodología, como segunda parte del objetivo, pues permite conocer una forma novedosa de clasificar y sistematizar la información que hay en torno a los conflictos socioambientales, ya sea que se haga mediante un análisis de tipo documental o si el análisis o el estudio deriva de una investigación de campo. Para ello voy a dividir la presentación en tres momentos. La primera voy a hablar acerca de un breve recorrido general acerca de cuál es el lugar que hoy día tiene en el análisis académico el tema de la conflictividad socioambiental, un tema que nosotros que podemos estar ligados con problemas relacionados a agua, como en el caso de Esmeralda, o temas relacionados con la sustentabilidad, pues vemos que es un tema que va tomando un reconocimiento y un lugar mayor por parte de los investigadores. El segundo momento de la exposición lo vamos a ver en torno a cuáles son algunos problemas generales que se han identificado en torno a los análisis académicos de los conflictos socioambientales, ¿no? Que son lugares comunes a los que caen las investigaciones hegemónicas o las investigaciones que forman parte como de este mainstream ecológico de investigaciones que hoy día se da al interior de la academia. Y bueno, por último cerraremos con esta metodología particular de análisis de los conflictos socioambientales desde esta perspectiva genético-estructural. Para comenzar hablando del análisis académico que en términos convencionales se hace sobre la conflictividad socioambiental, realizamos una búsqueda bibliométrica acerca de las publicaciones que se han hecho desde mediados de la década de los 90 hasta principios del año de 2020 acerca de la conflictividad socioambiental. Y bueno, vemos que existe una tendencia a la alza, no solamente del número de artículos, sino también del número de referencias utilizadas por diversos investigadores en torno a temas ambientales y que, bueno, se ve un claro interés tanto de los investigadores como de las revistas por dar una cabida cada vez más amplia al tema de la conflictividad socioambiental, la cual pues es tratada desde diversas perspectivas, no solamente desde las ciencias ambientales, la ingeniería civil, las geociencias o la geografía o la propia ecología, que son como los principales rubros en los cuales se ha estudiado el tema de la conflictividad socioambiental, sino bueno, vemos como al ser una problemática social que toca diversas aristas de la propia reproducción social o socionatural de las comunidades, pues son tratados a su vez por diversas áreas del conocimiento. Cuando volteamos a ver los lugares en los cuales se ha publicado el mayor número de literatura relacionada con la conflictividad socioambiental, vemos cómo se llevan los primeros lugares los países de Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Irán, en la India. Estos resultados que ustedes pueden ver cartografiados de manera general en el esquema que se está proyectando, tiene una explicación que puede ser directamente del origen de la revista, de los países que auspician las revistas en las cuales se hizo
la búsqueda y curiosamente, derivado de lo que podría ser como un sesgo metodológico, pues lo que sí resalta es que la literatura en torno al tema de la conflictividad socioambiental tiene un lugar mayor o proviene del mismo lugar donde radican las empresas transnacionales que son visibilizadas o identificadas como las responsables de originar la devastación ambiental de los territorios, a partir de lo cual surge el conflicto socioambiental. Es decir, no solamente se lleva a cabo el imperialismo en términos de los procesos de despojo, de privatización, de saqueo de los recursos naturales, sino también vemos cómo hay una especie de imperialismo académico en torno a la privatización de los canales de difusión del conocimiento científico, en torno al tema de la conflictividad socioambiental. Más allá de este boom que tiene el tratamiento de los conflictos socioambientales por parte de la academia, en estos estándares o en estos espacios hegemónicos de difusión del conocimiento científico, hay una serie de problemas generales que se encontraron a la hora de revisar la literatura que se ha publicado. El primero es que la mayor parte de investigaciones en torno a la conflictividad socioambiental lo hacen desde enfoques analíticos que a mi modo de ver son problemáticos. Problemáticos en términos metodológicos, problemáticos en términos epistemológicos y problemáticos también en relación a que no corresponden propiamente con lo que ocurre en la realidad en referencia a las dinámicas económicas y políticas tanto de corta como de larga duración. Es decir, es común encontrar que dentro de la argumentación o explicación que diversos autores hacen de la conflictividad socioambiental, lo ligan directa o indirectamente o lo explican a partir de nociones inespecíficas como del antropoceno, del capitaloceno, ¿no? Haciendo conclusiones demasiado aventuradas, que a mi modo de ver son un despropósito, no solamente en términos académicos o científicos metodológicos, sino también son despropósitos en torno a la definición de la especificidad que tienen hoy en día los conflictos ambientales y desde allí el carácter específico que tiene la devastación ambiental contemporánea. Existe otro nivel de enfoque de análisis de los conflictos socioambientales que intentan zafarse de estas dos perspectivas, la perspectiva del antropoceno y del capitaloceno, pero que terminan cayendo en un marco de análisis que cada vez entra en una caducidad más clara, más evidente, que es el enfoque de los objetivos del desarrollo sustentable. Si bien con la vuelta del siglo XX al XXI se evidenció la urgente necesidad de desarrollar los objetivos del milenio y proponer una agenda resumida en 17 objetivos, agenda en donde se ve una tendencia de los grupos hegemónicos, globalizantes, una agenda liberal del desarrollo, en donde se busca redistribuir los mecanismos de transmisión de la hegemonía de Estados Unidos hacia el resto del orbe, pues con la pandemia de 2019-2020 y que parece ya transitar hacia una pospandemia, pues encontramos que los viejos y nuevos problemas socioambientales que intentaban ser abordados por los objetivos del desarrollo sostenible, hoy en día muestran un nuevo nivel de complejidad, una agudización de sus diversas dimensiones y que, bueno, insisto, invita a reflexionar en torno a la vigencia o caducidad de esta Agenda 2030 para alcanzar el desarrollo sostenible, más allá de las implicancias políticas que tiene para los estados nacionales subordinarse a esta agenda ambiental de corte globalizante y yo diría también de corte ecofascista o neofascista. En este sentido, otro de los problemas que hay hoy en día con el estudio de los conflictos socioambientales por la literatura hegemónica son aquellos que reducen el problema de la degradación ecológica de los territorios a una explicación estrictamente biofísica, es decir, explicaciones que reducen, por ejemplo, la escasez hídrica a temas de variación atípica del clima del planeta, ¿no? Es decir, que hablan solamente
de calentamiento planetario, sin reconocer ya sea la complejidad que hay en lo que sería más fácil o sería más entendible nombrar como una catástrofe ambiental, y que no reconocen otras dimensiones más allá de esta esfera biofísica, como son los procesos de industrialización y urbanización de los territorios que producen una devastación ecológica planetaria, ¿no? Además que se utilizan una serie de tecnicismos y diseños instrumentales que terminan de ser de difícil acceso y comprensión, tanto para personas que no estén formadas en las disciplinas que proponen estos términos, pero también para las comunidades que requieren de estudios científicos para acompañar sus luchas. Vemos cómo, derivado de estos problemas, el estudio de los conflictos socioambientales pues se muestran como problemas que son o que serían simplemente una problemática a resolver desde la perspectiva de la gestión o la resolución del conflicto, es decir, como si la devastación de un bosque, la contaminación de un cuerpo de agua, la sobreexplotación de un manto acuífero pudiese ser objeto de negociación. Es decir, vamos a negociar con la comunidad qué pago le podemos hacer a cambio de que nos permita devastar su ecosistema, ¿no? Y de allí también se produce un problema, que son aquellos estudios que reducen el tratamiento de la conflictividad socioambiental a un simple problema de percepción de los actores involucrados, ¿no? Como si no fuera una realidad objetiva que está allí frente a las comunidades, o donde las comunidades propias se desarrollan, y que pareciera que si un actor que participa en la conflictividad reconoce o no la existencia de la degradación ecosistémica o de la salud de la comunidad, pues da lugar sí o no a la conflictividad socioambiental, ¿no? Frente a estos problemas se intenta desarrollar una metodología que se puede definir como genético-estructural. Es una metodología que proponen dos investigadores de México, el doctor Andrés Barreda y el doctor Raúl García Barrios, en su momento, para tratar de reconstruir las diversas dinámicas de destrucción del sistema hídrico nacional por parte de la ingeniería jurídica y los procesos industriales y urbanos que se llevan a cabo en México durante el neoliberalismo, y que ahora lo he aplicado en términos de reconstruir el complejo panorama y el complicado rompecabezas que pudiese ser la conflictividad socioambiental. Algunos aspectos claves para reconocer el estudio de los conflictos socioambientales desde esta perspectiva es que se tienen que considerar primero como un fenómeno social que emana de una condición objetiva, que es la destrucción ambiental y sanitaria de los territorios, es decir, de esta degradación objetiva de los territorios, tanto en su dimensión biofísica como procreativo-identitaria, es que surgen diversos movimientos sociales que luchan o resisten en contra de fuerzas económicas, en contra de dinámicas económico-políticas, ya sea por actores individuales o ejercidas por el propio Estado, y que llevan a cabo la generación de un conflicto, ¿no? Esto obliga a que el tratamiento de los conflictos socioambientales, en el caso de México, sea necesario reconocerlo en tres dimensiones. Primero, llevar a cabo una reconstrucción histórica del origen y desarrollo del proceso de la conflictividad, que permita posteriormente hacer una valoración del riesgo del impacto socioambiental de los diversos procesos y actividades que generan impactos negativos y que derivan en una problemática ambiental cada vez más compleja. Esto tendrá que ser acompañado de la identificación y el análisis de problemas derivados por la actuación, el contubernio o la contraposición de diversos actores sociales que participan tanto en el establecimiento de relaciones de poder, así como en la conformación de espacios de confrontación. Ahora, cuando se habla de la reconstrucción histórica
del proceso de conflictividad socioambiental se tiene que reconocer precisamente no solamente en términos cronológicos, sino también en todo el proceso de desarrollo que tiene. Esto es, desde que un conflicto socioambiental se encuentra latente, es decir, cuando se generan las condiciones, pero como tal no hay el estallido de una conflictividad, ¿no? El estallido de una vigencia, es decir, que las condiciones se van desarrollando y que ya empiezan a haber algunas muestras o algunas manifestaciones de la conflictividad hasta que éstas alcanzan el grado de algidez. Es el punto máximo en el cual la confrontación entre los diversos actores que participan en la conflictividad socioambiental es evidente y que los lleva a una etapa del desarrollo del propio proceso de conflictividad que se puede denominar como terminal. Es allí donde la confrontación es directa, es visible y es incuestionable que existe allí un problema y que esto, según el grado de negociación, según el grado también de fuerza económica y política que en lo individual y en lo colectivo tengan los actores que participan en el conflicto, puede llevar hacia una resolución, ¿no? En términos generales podemos encontrar que la reconstrucción del conflicto socioambiental puede derivarse en un inicio, vigencia y caducidad del propio conflicto. Doctor, Ahora, le quedan 5 minutos, perdón. Gracias. Cuando vemos la valorización del riesgo del impacto socioambiental, tenemos que llevar a cabo la identificación de las actividades económicas que participan como fundamento económico de dicha actividad, ya sea la agroindustria, las industrias extractivas, la gran industria, el desarrollo inmobiliario, la producción de energía, el vertedero de aguas residuales, etcétera. Reconocer también diversos procesos de devastación ambiental referente al saqueo o al despojo o a la privatización directa o indirecta, legal o ilegal, de los recursos naturales, la distribución excluyente o degradante en términos del acceso a estos recursos, así como los usos intensivos, excluyentes y dilapidadores de los recursos ambientales. Esto permitirá alcanzar a conocer cuál es la magnitud del riesgo o la afectación resultante en términos de qué cantidad del recurso natural se ve afectado, cuál es el grado de sobreexplotación, qué problemas hay en la conservación de la biota y la flora, qué problemas de salud se producen en la población y cómo se van agudizando los niveles de pobreza, morbilidad y mortalidad. Es necesario también identificar los actores, tanto colectivos, con las comunidades, los empresarios, los gobernantes, las ONG, los medios de comunicación que participan tanto en la producción como agudización de la conflictividad socioambiental, y esto pasa por reconocer las diversas relaciones políticas que hay entre los actores, tanto en lo que es comunidad-comunidad, comunidad-empresa, comunidad-estado y todas las concatenaciones que se deriven de estas tres determinaciones. Este análisis entonces que hay, ya para terminar, sobre los conflictos socioambientales, nos permite reconocer el papel de la participación y la incidencia que tienen los actores, los tomadores de decisiones, la propia comunidad y la academia en torno al diagnóstico y propuestas de solución para la resolución de los conflictos ambientales, ¿no? Y que esto pues nos lleva a reconocer a manera de conclusión que los conflictos socioambientales implican procesos de sufrimiento que los estudios académicos solo pueden reconstruir en una pequeña proporción. Por lo tanto, es una tarea cada vez más urgente de las universidades y centros de investigación, tanto públicos como privados, dejar a un lado los proyectos de investigación y comenzar a hacer proyectos de investigación para la incidencia social que parta del reconocimiento puntual de las necesidades socioambientales de las comunidades afectadas y que a partir de allí el investigador se vuelva un instrumento en la propuesta de diagnósticos, así como en la propuesta de soluciones en torno a la conflictividad socioambiental. Es decir, que deje a un lado la supuesta objetividad que tiene al momento de hacer ciencia y que se posicione activamente como un actor activo, valga la redundancia, como un sujeto histórico en la transformación social a partir de incidir de la mano de las comunidades en la definición de una agenda para el tratamiento o la solución de un conflicto social. Pues yo terminaría con ese punto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor
José Manuel, súper interesantes, sobre todo porque son temas que a veces, lo digo desde mi posición, no tenemos como claridad, ¿no? Y esa experiencia de un conocimiento tan profundo como usted nos lo pone ahora. Y bueno, aunque son temas varios, los de esta mesa, creo que hay puntos de encuentro y en esta última ponencia noto esta importancia de dejar de ver fenómenos aislados, ¿no? De complejizar, estamos como también en contra de cuestiones hegemónicas y muy bien lo menciona el doctor José Manuel, de estas investigaciones hegemónicas, ¿no? De este imperialismo académico en donde están los estándares de difusión que tanto también hemos criticado luego desde ciencias sociales, ¿no? Estas agencias internacionales, estos organismos hegemónicos que dictan qué hacer, cómo hacer desde un escritorio sin tener conocimiento de la realidad de cada una pues de los espacios donde hemos estado trabajando, ¿no? Y esto último me quedo también mucho con lo que dice, ¿no? De esta necesidad de estudios más complejos, más que una necesidad de una urgencia, ¿no? Como bien lo menciona, ¿no? De esta incidencia social, de esta necesidad de ubicar todas las problemáticas que estamos observando desde espacios propios y vuelvo un poco con las primeras presentaciones también, ¿no? De dejar a un lado la objetividad y plantearnos, ¿no? Como actores activos en las investigaciones. Muchas gracias por las 4 presentaciones, a mí me parecieron súper interesantes. Ya hay algunas preguntas aquí que me han hecho llegar, las voy leyendo, si alguien también quiere tomar la palabra y hacer las preguntas directamente, pues también puede activar la cámara o el sonido. Yo empiezo con una pregunta de Leonel Flores, directamente para Jorge. Bueno, son 2. Dice, ¿cómo abordar en las ciencias humanas el objeto de estudio sin contaminación del objeto por condicionamientos técnicos? Esa es una. Y la segunda, ¿hasta qué punto es posible aceptar la influencia de nuestras subjetividades sobre el objeto de estudio en una investigación empírica? Estas son 2 preguntas que nos hace llegar Leonel Flores, directamente para Jorge. Y bueno, voy a mencionarlas y al final les doy la palabra para que vayamos, ¿no? Pensándolas. Y también Leonel hace preguntas directas para José Manuel. Dice, ¿cuáles son las implicaciones metodológicas que desde tu punto de vista tienen realizar un proyecto de investigación condicionado con una perspectiva de la Agenda 2030, considerando que hay implicaciones teóricas que uno debe asumir como factibles? Esa es la pregunta de Leonel hacia José Manuel. Y hay una pregunta de Esmeralda para el doctor Rubén Orantes. Dice, ¿qué dilemas éticos están en juego en los peritajes antropológicos cuando son realizados en comunidades donde a identificación de los colaboradores ponen en riesgo su seguridad y cómo se resuelven? Estas son las preguntas que me han hecho llegar. Invito ahora a que vayamos a la ronda de respuestas y si hay más preguntas, volver a una segunda ronda. Entonces le doy la palabra a Jorge. Sí, muchas gracias. Hola Leonel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me parece que planteas preguntas interesantes y me gustaría comenzar con la segunda para ver si así puedo responder satisfactoriamente la primera. La segunda, si entendí bien, es como hasta qué punto es posible, ¿no? Aceptar esta influencia subjetiva, ¿no? Al momento de hacer una investigación empírica. Y yo creo que la respuesta sería, al menos a la que yo te daría, es pues depende justamente de la disciplina y depende del científico. Con los objetivos de cada disciplina, con los objetivos de cada científico, se establecen justamente cuáles son como los conceptos, ¿no?
cuáles son los sistemas de medición, cuáles son las licencias metodológicas que son aceptables o no, ¿no? O sea, yo creo que todas las personas que hacemos investigación sabemos qué tanto podemos aceptar y qué tanto no podemos aceptar, ¿no? Y pienso, por ejemplo, que José Manuel lo expresó de manera muy clara, ¿no? Justamente, bueno, no sé, José Manuel, si me permites hacer como esta reconstrucción a partir de lo que comprendí, ¿no? De lo que planteabas. Pero creo que lo que hace, como lo planteó José Manuel es justamente muy claro. O sea, José Manuel dijo, ¿no? Si entendí bien, que de esta o de otra manera, ¿no? Que para poder analizar propiamente el fenómeno, ¿no? De estas crisis socioambientales, hay ciertos conceptos, ¿no? Que le parecen más viables que otros, ¿no? Hay ciertas metodologías que le parecen más viables que otras, por el hecho de que hay quizás, o su interés sea acercarse justamente a este fenómeno o a lo que este fenómeno le está diciendo. Entonces, él dice, ¿no? Por ejemplo, nociones como antropoceno, como capitaloceno, no parecen ser muy útiles para capturar esto que yo quiero capturar, ¿no? ¿Por qué? Porque son conceptos demasiado ambiguos, que no tienen un atrincheramiento todavía en la disciplina y en la discusión, ¿no? Y tampoco me sirven, por ejemplo, esta Agenda 2030, ¿no? Del desarrollo sostenible o sustentable, pues, porque le parece que tampoco logran capturar eso que él pretende encontrar, ¿no? Al analizar estos fenómenos de crisis o sí, de crisis socioambientales. Entonces, pienso que lo que justamente José Manuel muestra y que creo que mostró muy bien es cómo el investigador, ¿no? Es capaz de establecer un límite entre aquello que puede aceptar y aquello que no puede aceptar. Pero lo que quiero señalar es justamente que como este límite, ¿no? Digamos que es un límite que siempre está en disputa y que siempre puede moverse, pues. Y creo que lo hemos visto a lo largo de la historia de las disciplinas. Pienso, por ejemplo, en la presentación de Esmeralda, ¿no? Lo que decía Esmeralda era de que no sé si lo dijo exactamente así, pero era como yo también soy parte de mi objeto de estudio, ¿no? O mi objeto de estudio y yo como que hay una cierta complementariedad, pues. Entonces ella decía, ella se posiciona como madre, como socióloga y como mujer, ¿no? Entonces, estos elementos claramente subjetivos, contextuales, parecen venir completamente a cuento a la hora de hacer una investigación. Y justamente lo que dicen todas esas epistemologías que se hacen desde el feminismo es que no contar o no darle la importancia a estos elementos contextuales, materiales, va en detrimento del desarrollo científico, pues. Entonces, el límite, pienso, entre qué podemos aceptar y qué no podemos aceptar, ¿no? Depende de la disciplina, depende incluso del desarrollo histórico en el que se encuentra nuestra disciplina y es movible, ¿no? O sea, yo creo que todo el tiempo se está moviendo. Entonces, yo te diría, mi respuesta sería justamente esa, ¿no? ¿Hasta qué punto? Bueno, depende a quién le preguntes, depende en qué disciplina estés situado y depende cuál sea el desarrollo histórico incluso de esa disciplina, pues. Uh-huh. Pero no sé si esto te deja satisfecho, Leonel. Ajá. Leonel, estás por ahí, puedes contestar. Muchas gracias. Jorge, Leonel, ¿estás ahí? Y si no, pues que lo deje apuntado, ¿no? Que Si lo no, déjalo escriba. ahí en los comentarios. Ajá. José Manuel, tienes tiempo para responder. Muchas gracias. Pues, bueno, el doctor Leonel me pregunta sobre las implicaciones metodológicas de poder llevar a cabo un proyecto de investigación, dice él, condicionado con una perspectiva de la Agenda 2030, ¿no? Bueno, pues las implicaciones metodológicas, teóricas, prácticas, históricas, políticas, económicas, pues se ven a la luz
de la cada vez mayor cantidad de investigaciones que no salen de ese referente y que buscan meterse en ese referente teórico-metodológico para hacer cualquier tipo de investigación. Es decir, en todas estas dimensiones, la Agenda 2030 ha sido o es hasta el día de hoy la panacea teórico-metodológica para tratar todo tipo de investigación, así sea desde el sur global o cualquier país industrializado del norte, se intenta llevar hacia esa perspectiva sin cuestionar. Es decir, desde que fueron propuestos los objetivos del desarrollo sostenible, pareciera que la historia se ha detenido y entonces ya no hay que proponer otro marco de referencia, ¿no? Es decir, es ya una verdad grabada sobre piedra y entonces no hay que cuestionarlo, sino hay que ver si siguen vigentes. Por ejemplo, si queremos realizar un estudio sobre la pobreza, pues lo podemos referir al objetivo del desarrollo sostenible número 1, ¿no? Donde nos hablan de diversas medidas que los diversos estados nacionales o las empresas tienen que llevar a cabo para reducir los índices de pobreza en sus respectivos territorios. Pero no dan cuenta, por ejemplo, no solamente que con eventos históricos como la actual pandemia, los niveles de pobreza en países del primero y segundo mundo se han disparado a niveles más que preocupantes, ¿no? Y tampoco reconocen el carácter estructural que tiene la pobreza dentro del modo de producción capitalista. Es decir, parecería que la pobreza es algo que se puede resolver si se sigue una receta, ¿no? Además que, insisto, la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible como parte de esta agenda en pro de la globalización y en pro del discurso liberal, responsabiliza y culpabiliza de los males ambientales, de los daños sociales, de la crisis civilizatoria que tenemos nosotros vigente actualmente, pues responsabiliza al ciudadano común. Es decir, tiene esta perspectiva, insisto, ecofascista, en donde los grandes responsables somos la humanidad de pie y desdibuja el papel de la industria, por ejemplo, o de las grandes corporaciones inmobiliarias en la devastación ambiental de los territorios, ¿no? Y salirse o no de un marco hegemónico, como puede ser el de los imaginarios de la sustentabilidad, pues sí representa grandes retos en términos académicos, ¿no? Pero también debemos de reconocer que el objeto de estudio o los objetos de estudio de los científicos sociales son objetos que están en un constante proceso de cambio, ¿no? Y ese cambio, pues nosotros tenemos que dar cuenta de ello, ¿no? Me gustó la intervención de Jorge Espinosa en referente a esta especificidad histórica de la metodología, ¿no? Si se puede denominar así, ¿no? O el límite también como de lo que es aceptable o no. Y yo no quedaría solamente en términos de lo que es históricamente vigente o no, sino en términos de lo que es políticamente aceptable o no, en tanto que los investigadores, más allá que persigamos la objetividad en términos positivistas como un horizonte de lo deseable, pues no dejamos de ser sujetos y por lo tanto somos sujetos de política, ¿no? Somos sujetos que tienen un telos político, ¿no? Y tomamos posicionamientos de manera consciente o inconsciente, ¿no? O tomamos un posicionamiento político y desde ese posicionamiento le damos un sesgo a nuestras investigaciones, ¿no? Es decir, el terreno de la lucha de clases también está dentro de la academia en términos epistemológicos y hay que tomar posición al respecto, ¿no? Sería una contrafinalidad científica en términos de explicación de las múltiples determinaciones de la realidad, hacer un sesgo de que no hay una incidencia política en la realización o en el diseño de proyectos académicos, ¿no? Muchas gracias, José Manuel. Doctor Rubén Orantes. Ceci, ¿me puedes repetir tantito la pregunta para no divagar? Sí, ahorita se la digo. Dice, ¿qué dilemas éticos están en juego en los peritajes antropológicos cuando son realizados en comunidades donde la identificación de los colaboradores ponen en riesgo su seguridad y cómo se resuelve? Bueno, no hay una fórmula, eso es evidente, ¿no? Porque a mí me ha tocado experimentar problemas muy complejos hasta peritajes muy sencillos de resolución,
pero yo creo que los problemas éticos se tienen que resolver a partir de objetos con los cuales estás trabajando. Todos te van indicando diferentes fórmulas. A veces el grado de aceptación es menor, a veces el grado de aceptación es mayor cuando realizas el trabajo de campo y cuando realizas un peritaje. A veces te tienes que hacer de fórmulas diferentes, de estrategias un tanto raras, por así decirlo, para lograr la aceptación. Yo recuerdo un peritaje que hice con mujeres wixárikas en la zona norte de Jalisco, en las cuales me decían es que ellas no hablan con los blancos, con los chavochis. Entonces tienes que utilizar una serie de estrategias, a veces raras en la antropología. Yo utilicé una estrategia de hacerlas reír y les contaba chistes y me empezaron a aceptar. Y las mujeres al rato ya estaban platicando conmigo divinamente y logré tal grado de aceptación que pude resolver varios conflictos que existían allá en la zona huichola. Pero en el caso que yo estaba planteando, pues sí tuvimos que hacer todo un equipo de investigación muy amplio porque era un peritaje también que así lo ameritaba y también habían muchas fuerzas en disputa, muchos intereses en disputa, muchos grupos que estaban en pugna ahí en el lugar donde trabajamos y también a la par estaban guardias blancas y estaban también narcotraficantes. Entonces, déjenme decirles que yo realmente en ese peritaje yo desayunaba, comí y cenaba ese peritaje, ¿no? Porque además te apresuran demasiado. Es un mes, pedimos una prórroga de un mes y medio, y nos la otorgaron porque era realmente complejo y complicado. Y tienes que utilizar diferentes estrategias. No hay una fórmula para realizar un peritaje. Yo creo que todo va en relación a la problemática y al grupo con el que estés trabajando. A veces son mujeres, a veces son hombres, y a veces los problemas son tan complejos, pero tan, bueno, no digo que no haya un problema complejo, pero son tan complejos y de tantos años que vienen en un proceso jurídico bastante amplio, que tienes que utilizar muchísimas estrategias etnográficas, jurídicas, sociológicas, bueno, de todos lados, a veces hasta mágico-religiosas, para tratar de resolver una problemática. Es a veces muy complejo. No hay una sola. No sé si es más. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Esmeralda y un poco, bueno, pensando estas hegemonías que hemos hablado en la tarde de hoy, que sí, o sea, vienen de investigaciones, vienen de agencias internacionales, pero también de una ciencia que a veces, bueno, patriarcal, digámoslo así, que deja a un lado ciertas cuestiones de las mujeres con las que nosotros convivimos, ¿no? Día a día. Entonces, bueno, mi pregunta hacia Esmeralda es, esta reflexividad este ejercicio reflexivo que has hecho en cuanto a tu maternidad y en cuanto a los cuidados en contexto de investigación, ¿qué ha sido lo más difícil eh, para ti en este proceso de investigación como madre, como investigadora? ¿Y cómo lo has podido sortear frente a las exigencias también de un sistema de investigación o ante CONACYT, que a veces pues los tiempos son tiempos, ¿no? Y a veces no dan como estas otras posibilidades, ¿no? De un embarazo, de un parto, como de estas otras cuestiones más pensándolo, ¿no? De estas experiencias. Sí, sí, eh, eh,
bueno, ya contesto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que como pues en una estructura así que no tienen, por ejemplo, sistemas universidades, ya está permitiendo pues realizar algún tipo de ajuste temporal en caso de extensión por maternidad. Esmeralda, Este, tenemos problemas para escucharte. Una opción es que nos lo puedas escribir en el chat y yo lo leo. ¿Escuchan ahí? Estoy conectada y así logro, Sí, te escucho. no logro tener una buena conexión. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan Sí, mejor? sí, igual y si apagas la cámara para que... Hola, Sí, te ¿me escuchan escuchamos. mejor ahí? No. ¿Se escucha doble? Hola. Te escuchamos bien. ¿Me escuchamos bien? Ok, sí. Bueno, decía eso, ¿no? Que Sí, hay sí eco. hay un, oh, ya llegó, sí. Espérame, voy a salir de aquí. Bueno, a ver si ahí logro que se escuche. Eh, Me salí de plano, ¿verdad? ¿Ya estoy acá? Sí, ya estás de nuevo. Ah, no, no escucho nada. Sí, Ok, bueno, decía, sí, sigue siendo un problema estructural vigente, pues por visibilizarlo por lo menos, y creo que, bueno, ayudarnos, ¿no? De decir que estamos acercándonos a las problemáticas sociales, pero paradas en cierto espacio. Ayude a visibilizar cómo estamos nosotros interpretando la realidad. Es decir, solo es una posición, una postura que está imbricada por las... Y creo que eso es muy importante, la visión que tiene un investigador joven, de una ama de casa o de alguien. O sea, hay ciertos elementos, digamos, en algún momento de nuestro proceso. No sé si logré escucharme. Esme, igual y si nos haces una síntesis en el chat y mientras María Luisa está pidiendo la palabra para hacer una pregunta, yo leo tu respuesta. Sí, gracias, Ceci. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que invisibilizamos en nuestros procesos de investigación, ¿no? Cada uno de nosotros, cada uno de los ponentes, es como una pregunta muy personal, ¿no? ¿Qué invisibiliza cada uno de ustedes? Bueno, obviamente todos lo hacemos, pero ¿qué es lo que más invisibilizan cada uno de ustedes en los trabajos de investigación que realizan? Seguramente, bueno, pienso que son situaciones diferentes en el sentido de que somos personas distintas, ¿no? Pero también son temáticas, disciplinas distintas, entonces me parece que todos estos elementos pueden estar en cierto modo favoreciendo, ¿no?, la invisibilización de algunos aspectos de nuestra propia persona que van a estar influyendo en la construcción de manera decisiva, en la construcción de nuestros propios trabajos de investigación, ¿no? Entonces, la pregunta es un tanto personal, ¿no?, desde el quehacer, desde el ser y el quehacer de cada uno de los ponentes del día de hoy. Gracias, Ceci. Gracias, María Luisa. No sé quién quiera responder a esta pregunta general. Yo, Ok, adelante. bueno, pues en mi caso, cuando se hace una investigación, bueno, cuando se hace un peritaje, pues se tiene que tomar en cuenta ahí sí cuestiones éticas cuando se escribe, porque hay elementos que, por ejemplo, el mismo grupo le cuenta a uno
y ellos mismos suelen decir, es que esto no queremos que salga a flote, esto no queremos que sea publicado, no queremos que nadie lo conozca, te lo estamos confiando a ti. Y entonces uno entra en esa encrucijada de tomar la decisión. Obviamente yo siempre he sido muy respetuoso en ese sentido y no sacar a la luz algunos detalles que sé que van a perjudicar al grupo con el que estoy trabajando, y sobre todo porque de repente muchos de esos grupos son sumamente vulnerables y han sido atacados a veces por el ejército, por guardias blancas, y viven bajo un temor total para hablar, para expresarse. Entonces uno tiene que esconder ese tipo de detalles. No es una falta de ética, no es una falta de rigor científico, es más bien, es una toma de conciencia social, como decía hace rato Ceci, bueno, para ver hacia quién o para quién trabajamos, a qué grupos pues podemos beneficiar en un momento determinado con esas etnografías. Hay gente que sí ha salido muy terriblemente golpeada a veces por estudios mal encausados o mal encaminados. Yo recuerdo un trabajo que se hizo de rescate de las formas orales de los policías comunitarios en el estado de Guerrero, y que realmente dio como resultado que los destruyeran completamente. También en el estado de Michoacán, en algunos casos, se dieron trabajos así, muy faltos de ética, y propiciaron la destrucción de grupos que eran propiamente creados por las sociedades. Entonces yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con la información que uno maneja, porque muchas de las veces las sociedades confían y uno peca a veces no quiero decir la palabra, de chismoso, pero lo dije, y uno más bien de comunicativo, y uno habla cosas que no debería uno de hablar. Eso es para mí lo que podría decirles. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Yo nada más una respuesta rápida a la pregunta. Pues yo creo que el proceso de investigación en torno a los conflictos socioambientales pues invisibiliza, o mejor dicho, no alcanza a reconocer la dificultad que existe todavía para eh, reconstruir la totalidad del problema que representa, ¿no?, en sí mismo el conflicto. Es decir, hay demasiadas aristas que intervienen en dicho proceso, demasiados intereses, actores, tanto a nivel local del conflicto como a nivel geopolítico, que se vuelve, en términos de la ciencia convencional o de la metodología convencional en torno al estudio científico de los fenómenos sociales, pues difícil de tratar, ¿no?, sobre todo cuando tratamos de hacer algún proyecto en específico o un caso de estudio en específico. Y ya propiamente en términos de lo que invisibiliza la investigación académica en torno a los conflictos socioambientales, pues es en primer lugar el grado de vulnerabilidad y riesgo real en el que se encuentran las comunidades insertas en el conflicto. Es decir, por más cercano que sea un proyecto de investigación a una problemática ambiental, no da cuenta del grado de devastación ambiental que se vive en las comunidades, por ejemplo, de México. Y de allí otro punto que se vuelve invisible y que es difícil de retratar por la metodología académica, es el grado de dolor y sufrimiento que viven los afectados ambientales día con día. Es decir, todavía hay esa separación entre el académico y la comunidad que se está estudiando, ¿no?, precisamente porque no se ha dado dar esa ruptura epistemológica de tomarnos como un objeto de estudio, como una unidad de investigación, cuando en realidad pues el propio investigador o científico social, como decía en mi intervención, tiene que volverse el instrumento académico de las comunidades para que se logre este nivel de incidencia y de resolución del conflicto en favor de las necesidades ambientales de las comunidades. Muchas gracias, doctor José Manuel. Doctor Jorge Alejandro. Sí, creo que la pregunta es muy pertinente y confronta mucho, sobre todo porque creo que
como personas que nos dedicamos a la academia, sabemos que la academia de pronto invisibiliza muchas cosas, ¿no? Es como una burbuja en donde nos hablamos como entre nosotros, pero no, digamos, muchos problemas están ahí, ¿no? Por ejemplo, pienso en mi disciplina, en la filosofía de la ciencia y en epistemología, que es lo que yo hago. Eh, una de las grandes cuestiones invisibilizadas cuando se habla de cognición, o al menos en cognición en filosofía de la ciencia, son, por ejemplo, las neurodivergencias, ¿no? Entonces se habla siempre como de un sujeto abstracto, ¿no? Con ciertas capacidades, con ciertos objetivos, pero no se toman en cuenta otro tipo de cogniciones, por ejemplo. Algo que también, y es algo que me preocupa mucho y me confronta, es que al menos en la tradición de filosofía de la ciencia, es una tradición que hemos heredado de Estados Unidos y sobre todo de migrantes europeos judíos que llegaron a Estados Unidos y fundaron ahí la tradición analítica de la filosofía de la ciencia. Entonces, cuando se habla de ciencia, se piensa en la física, se piensa en la química, pero son esta ciencia que se hace desde Europa, desde Estados Unidos, y se aborda muy poco esta ciencia que hacemos desde Latinoamérica, ¿no? Entonces, por ahí retomamos a nuestros filósofos mexicanos, leemos a nuestros filósofos, pero el discurso de la filosofía analítica es un discurso bastante hegemónico, situado, ¿no? En Europa y en Estados Unidos. Entonces, eso también es como una cuestión, creo, que debe considerarse, pues, y grave hasta cierto punto. Muchas gracias, doctor. Leo la respuesta de Esmeralda. Dice, sí, creo que tener un posicionamiento ético-político a la hora de realizar las investigaciones es indispensable para pensar desde dónde se está realizando la investigación. Se trata de reconocer la inminente subjetividad, pero también cuidar al otro o a los otros en todo el proceso de investigación e incluso en la publicación de resultados. Esta fue la respuesta que nos da la doctora Esmeralda. Eh, yo creo que son varios puntos que podían tomar nota y continuar a los siguientes días de este diálogo de las jornadas. A mí me queda como algunas preguntas, ya no tenemos tanto tiempo, pero sí como escuchándolos y analizando también como un poco estos entrecruces de las disciplinas. eh, me quedé pensando como algún ejemplo en cada una de estas disciplinas de estos cuestionamientos que se han hecho ustedes en su quehacer, de estas hegemonías tanto conceptuales o en la práctica, ¿no? O sea, sí, o sea, como ir pensando también en algo, una experiencia, ¿no? En la cual dicen, ay, pues en este momento sí estoy cuestionando o sí estoy haciendo, ¿no? Como este ejercicio de ir en contra, ¿no? De pensar de otra forma, ¿no? De decir esto establecido, esto que viene de la ciencia hegemónica, ¿no? Al momento de yo estoy en la práctica, me doy cuenta que este concepto, ¿no? Desde las ciencias sociales, luego lo hablo, ¿no? O desde la antropología, pues no tiene nada que ver con lo que yo estoy observando en campo, ¿no? Y esto quizá a veces lo que hacemos es desechamos, ¿no? Y a veces no cuestionamos o no ponemos en la realidad vivida en la que estamos observando estas otras formas de pensar, ¿no? Como bien lo mencionas, Jorge Alejandro, también como retomar las personas que están haciendo ciencia desde Latinoamérica, ¿no? O sea, retomar estas otras voces que han estado invisibilizadas, ¿no? Es una de las cosas como que me deja pensar esta tarde. Y también otra cosa que me deja pensar es cómo desde nuestras disciplinas podemos cuestionar estas hegemonías, ¿no? O sea, qué tipo de práctica o qué tipo de acciones podemos hacer también para ir en contra de estas hegemonías que, que nos estamos dando cuenta que pues son esos, ¿no? O sea, son justamente esas voces que dicen el deber ser y el tiene que ser así, y nos damos cuenta de que no,
que no tiene que ver con nuestra forma de vivir la realidad, ¿no? Nos quedan 5 minutos, no sé si alguien quiere tomar la palabra para ir cerrando esta tarde que ha sido muy interesante. En mi experiencia, dejo el micrófono abierto si alguien quiere tomar la palabra. Yo quisiera hacer una pregunta a los ponentes y con esto como tratar de cerrar. ¿Qué elementos mencionados por otros colegas, por otros ponentes en esta tarde, nos han interpelado? ¿No? Más allá de estar, o sea, digo, no les pido que expliquemos si estamos o no estamos de acuerdo, o por qué sí o por qué no, porque el tiempo es limitado, pero ¿qué nos interpeló de alguna otra ponencia, de alguna colega o ¿no? que está aquí en este espacio? Y con eso un poco cerrar en el sentido de decir, bueno, ¿cómo nos encontramos en este espacio, ¿no? Realmente cómo nos escuchamos unos a otros, que resuena y que me llevo quizás para repensar mis propios, ¿no? Mis propios conceptos o mis propias posturas, o, en fin. El que guste tomar la palabra, está abierto el micrófono. Bueno, para mí ha sido bastante nutritivo porque a diferencia de ustedes, ¿no? Que ustedes están como en el campo de batalla haciendo investigación, ¿no? Pues yo estoy como con las narices metidas en los libros de filosofía de la ciencia, pues. Pero mucho de la experiencia que ustedes compartieron me hace pensar justamente en estas nociones, estos conceptos que yo trabajo, ¿no? Y los veo como aplicados directamente y además problematizados. Por ejemplo, lo que mencionaba José Rubén respecto al lenguaje, ¿no? Respecto a las comunidades, a los cuestionamientos éticos. Lo que mencionaba Esmeralda respecto a hacer ciencia desde justamente esa condición de madre, mujer, investigadora y además socióloga, me parece muy interesante, ¿no? Y lo mismo con José Manuel, y esta visión que tiene acerca de abordar los problemas de las crisis socioambientales. Entonces yo me siento muy interpelado y pues nada, quería agradecerles a todos, ¿no? Bueno, pues por compartir justamente su experiencia. Gracias, Jorge Alejandro. ¿Alguien más? Pues yo tengo muy mal internet, espero que se me escuche algo. La verdad es que ha sido bastante complicado poder pues escucharlos y darle seguimiento porque tengo un internet pésimo, pero en general creo que este espacio nos puede proporcionar pues esta reflexión muy general sobre qué somos y qué hacemos, ¿no? Como científicos, o sea, a lo mejor tenemos distintas disciplinas, pero al final de cuentas estamos trabajando con seres humanos, o sea, y estamos involucrados ahí, o sea, eh, no es el químico que está mezclando sustancias, ¿no? Y que la suma de una sustancia con otra le va a dar el mismo resultado, ¿no? Como decía el doctor Orantes, pues es diverso, ¿no? Las respuestas son diversas y las reacciones pues en cada comunidad depende del sistema cultural y de los valores y de cómo la comunidad se configura y cómo se interrelacionan. Entonces no hay una fórmula secreta que nos hace, es el gran reto que tenemos pues en ciencias sociales, ¿no? Creo que eso es como digamos, no un reto, sino que también una manera como de asimilarlo y de decir, bueno, esto es lo que somos, ¿no? Y no tenemos por qué parecernos a las ciencias naturales y darles respuestas unívocas o definitivas.
Gracias, Esmeralda, te perdimos. Qué Pero creo triste, que iba cerrando. Bueno, qué triste, qué triste. Está ya. que bueno, esa es otra de las cosas, ¿no? Las precariedades también en las que hacemos investigación en épocas de pandemia, el no tener como estos espacios dignos, ¿no? Con internet y con, bueno, con muchas otras cosas. Eso también es un punto para, para anotar en la agenda, ¿no? ¿Alguien más que quiera cerrando? Ya puros saludos. Yo nada más, bueno, agradecer la invitación y para mí fue bastante productivo, ¿no? Tanto compartir y escuchar las ponencias que se presentaron, ¿no? Porque si bien son dadas desde miradores, disciplinas, contextos, situaciones personales y académicas diferentes, pues siempre tocan, ¿no? Siempre tocan con parte de la historia, con parte del propio proceso, invitan a reflexionar tanto para las investigaciones que se están haciendo, así como para futuros diseños de investigación. Y bueno, este tipo de eventos y saber que existen investigadores e investigadoras que tengan esa vocación por hacer ciencia más allá de los límites hegemónicos y convencionales y que lo compartan al resto de la comunidad académica, pues siempre es algo de reconocerse. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, pues si ya no hay otro comentario, yo agradezco el tiempo, el espacio, las ponencias que para mí fueron súper interesantes, que nos ayudan a pensar y a repensarnos en nuestras disciplinas. Y los invito a que nos acompañen mañana a partir de las 5 de la tarde con la segunda jornada de estas experiencias metodológicas y podamos seguir charlando y compartiendo nuestras experiencias y, por qué no, pensar en cuestiones para ir en contra de la hegemonía. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Saludos, abrazos. Gracias.